Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio a una carta espectacular, que es la carta a los Romanos, que podríamos decir que es como el Evangelio según Pablo, que nos permite adentrarnos en en esa obra maravillosa de Jesús y conocerlo más. Y es como fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos va contando cuál fue la obra que hizo el Señor y nos va explicando qué somos nosotros y cómo somos cuando somos cristianos, cómo nos convertimos en esas nuevas criaturas. Entonces, algunos aspectos importantes de la carta a los romanos es que, primero, la carta a los romanos es, pues como ya lo dije, es como el Evangelio de Pablo, entonces la carta más importante y extensa de Pablo, y aparece de primeras en nuestra Biblia porque es la más extensa. Las cartas están organizadas de la más larga a la más cortica, y por eso está de primeras en nuestra Biblia. Es la única carta de Pablo donde él no habla de las circunstancias específicas de una iglesia, sino que habla de la generalidad, de lo que es ese evangelio de Jesús, de lo que es esa obra en nuestras vidas. Pablo tenía la intención de anunciar el evangelio en Roma, porque esa iglesia ya estaba fundada, la iglesia de Roma ya existía, no se sabe exactamente quién la fundó, sabemos que no fue Pedro, pero Pablo lo que quería era como darles una confirmación espiritual y enseñarles bien el evangelio. Ya lo hemos visto a lo largo del recorrido con Pablo, que en Hechos, que cuando Pablo llegaba a algunos lugares, aunque las personas obviamente eran cristianas, creían en Cristo, tenían como inquietudes con respecto a cosas o no conocían toda la información. Entonces lo que Pablo quiere es dejarles clara toda la información de quién es Cristo y la obra que hacen cada uno de nosotros. Entonces él quería llegar a esa iglesia de Roma con eso. Y por eso hace esta carta para los romanos. La carta está dividida en secciones. La primera sección es una introducción de esa carta. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo habla muchas cosas importantes. Lo primero que dice es que Jesús estaba, desde el Antiguo Testamento, Jesús estaba ya mostrando, Dios estaba mostrando que venía, que iba a enviar a su Hijo y que su Hijo iba a hacer una obra maravillosa en nosotros. Y su Hijo vino a esta tierra conforme con lo que decían los profetas, conforme a eso que había sido profetizado, vino, era del linaje de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién lo declaró Hijo de Dios? Pues Dios, el Padre, Dios Padre, lo declara su Hijo y tenía el Espíritu del Señor, ese Espíritu está con mayúscula, el Espíritu del Señor habitaba en él, ¿sí? Y él, por amor a nosotros, no solamente a los judíos que nacieron judíos, ¿sí? Sino por amor también a los gentiles, nos permitió en él, estar en él, y ya vamos a ver más adelante cómo va a empezar a hablar de que esa gracia y esa paz la recibimos mediante la fe. Entonces, y aquí también deja claro que él fue apóstol porque simplemente el Señor Jesús decidió que él fuera apóstol. Entonces, esta es una introducción donde les deja claro a los romanos que ellos también han recibido ese regalo precioso que fue la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. La segunda sección, en la segunda sección empieza a hablar Pablo acerca de la culpabilidad. Y la primera parte es acerca de esa culpabilidad de los gentiles. Todos, vamos a verlo al final, todos somos culpables, pero él inicia con los gentiles. Él entonces dice así:
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos los hombres son pecadores y el Señor nos ve, conoce nuestros corazones y nos ve desde el cielo y sabe que estamos actuando de la manera incorrecta cuando así lo hacemos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cada cosa hecha, cada creación de nuestro Creador, el cielo, las estrellas, una planta, un árbol, un animalito, nosotros mismos, todas las cosas que nosotros vemos fueron creadas por Dios. Y eso nos demuestra quién es Dios, nos demuestra quién es nuestro Creador. Pero muchos han decidido autodenominarse sus propios creadores. Entonces, ellos son quienes han forjado su propia vida, quienes se encargan porque declaran o porque dicen que merecen tal cosa o porque lo piensan. Entonces ya tienen un montón de bendiciones que ellos mismos se dan. Y el Señor deja claro que Él es el creador y que todo lo que nosotros vemos es creación de Él. Todas las cosas que un hombre puede llegar a crear, las crea porque el Señor le da ese poder para hacerlo, le da la posibilidad de hacerlo. Entonces nosotros, yo no puedo decir hoy, soy millonaria, soy no sé qué, y que se me va a convertir, no, porque es que el que manda es Dios. Y hay muchas personas a las que les va bien en la vida y deciden que ellos se glorifican a sí mismos. Y toda la gloria y toda la honra es para Dios, porque todo lo que tenemos y lo que no tenemos es porque el Señor así lo ha decidido, no porque yo haya decidido que yo quiero cosas en mi vida. Entonces mucha gente está pensando que ellos son sus propios dioses, está pensando que ellos son quienes se bendicen a sí mismos, y resulta que no hay tal. El único que da la bendición es Dios. Y puede ser que haya personas que no creen en Dios que reciban muchas cosas buenas, pero no es porque ellos hayan definido que se les da, es porque el Señor permite que tengan eso. Entonces, a veces cuando, igual, hay personas creyentes que deciden, eh, obviamente que creen en Dios y empiezan a tener cierto grado de poder, cierta estabilidad económica y esas personas al final caen y porque deciden que eso se lo ganaron porque son muy buenos y resulta que no hay tal. El Señor es el que nos da, Él es el que nos quita y nosotros debemos darle siempre la honra y la gloria a ese Dios perfecto que decide lo que es bueno para nosotros. Entonces, esa gente que empieza a pensar que logra las cosas porque las piensa o que declara y es que se convierte en realidad o que pacta con Dios, todas esas falsas y estúpidas filosofías, lo que hace es ser un necio, ser un imbécil, pensar que Él está por encima de Dios y no hay nadie, absolutamente nada ni nadie por encima de Dios. Él es quien decide nuestro destino. Y cuando nos bendice y cuando no lo hace, cuando tenemos problemas, cuando lo que sea, que también nos está bendiciendo porque nos está enseñando, es para Él, para su gloria, para darle la gloria y la honra a Él. Entonces, solo hay un Dios creador y no somos nosotros mismos, porque yo a mí misma no me pude crear, a mí me creó el Señor. Él decidió que yo viniera a esta tierra y decidió que yo hiciera una tarea que tenía para mí. Y Él, a Él es la gloria y a Él es la honra por lo que yo soy y por lo que el mundo es. Porque nos equivocamos, porque fallamos, pero Él nos perdona. Dice en el capítulo 1 versículos 23 al 25 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí está diciendo el Señor, han decidido idolatrar a aves, a cuadrúpedos, a reptiles, inclusive a hombres, a mujeres, han decidido que hacen una estatuilla y le rinden culto y le piden a esa estatuilla, han decidido que su vida no, a veces no, simplemente piensan que ellos son sus propios dioses, que son sus propios creadores, sino que le dan la honra y la gloria a santos, a vírgenes, a estatuillas, eso no es.
Y el Señor aquí deja claro, y ha sido desde el principio, desde el Antiguo Testamento nos muestra cómo esa idolatría es asquerosa, es inmundicia. Entonces nosotros no podemos rendirle culto a nada ni a nadie, solamente a Dios que está en los cielos. Y yo no lo puedo hacer con mis manos. Yo no puedo crear una figura de Dios para rendirle culto, porque estoy haciendo lo que los israelitas hicieron en el desierto, rendirle culto a una vaca, rendirle culto a cosas que no son. Eso es lo que el Señor no aprueba. Y aquí deja claro cómo se equivocan, cómo le rinden culto a aves, a cuadrúpedos, a todo el ejército del cielo, a los ángeles, le rinden culto a lo que sea, porque necesitan ver algo a lo que rendirle culto, pues el Señor deja que en su propia estupidez se consuman y deja que esas personas se deshonren hasta sus propios cuerpos, se deshonran a sí mismos porque están haciendo lo que no es. Y aquí nos muestra esas fases que va sufriendo los gentiles, bueno, la humanidad en el proceso de generación. ¿Cómo es ese proceso de generación? Entonces, lo primero es que se hacen necios y se convierten en idólatras, que lo acabamos de leer. Lo segundo es que Dios los entrega y ellos acaban deshonrando sus propios cuerpos. También está en el capítulo 1, versículos 26 al 27. Siguen conductas que no convienen y van mostrando más su culpabilidad. Y si ahora nos detenemos a pensar en eso que está la ideología de género, que dice que nacemos sin sexo, que no nacemos ni hombres ni mujeres, sino que yo culturalmente puedo definir quién soy, eso es inmundicia, eso es idolatría, eso es pensar que el Señor no nos hizo con un propósito y que yo puedo definir lo que soy. Y resulta que yo nací mujer para algo y por algo, porque el Señor así lo definió. Y yo no puedo decidir mañana que soy hombre y pensar que me convertí en hombre porque voy a seguir siendo hasta el día que yo me muera una mujer. Y eso es lo que no han entendido. Y esa es la idea que le están metiendo a los niños ahora, que desde 1950 vienen metiendo en la cabeza de todos nosotros, por intermedio de la música, de las películas, diciéndonos que está bien, que si una persona en este momento decide que no es mujer, sino que es hombre, entonces que cambie su cuerpo. Y que se vuelva un transgénero. Entonces eso ya está muy normal. En Estados Unidos eso ya es absolutamente fácil, inclusive los niños lo pueden hacer. Un niño que no puede decidir por quién va a votar, entonces un niño ya puede, sí puede decidir a los 5 años que quiere ser mujer o que quiere ser hombre, si es una niña. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Señor, aceptando todo eso que han venido haciendo, que deshonran sus propios cuerpos, ha decidido que listo. Entonces, hagan lo que ustedes quieran. El Señor nos dio la posibilidad de elegir. Y el que elige hacer eso, pues está pervirtiendo para lo que el Señor nos creó. Y esos que practican eso son dignos de muerte y se complacen con aquellos que las practican. O sea, qué pesar que en una familia ahora ya no van a poder tomar la decisión. Si el niño de los 5 años decide que es una niña, entonces él va a poder hacerlo porque el Estado quiere que eso, que eso sea lo que pasa. ¿Para qué? Para acabar con la humanidad, para que no sigan naciendo niños, para que sumidos en esa inmundicia, para que nos acabemos con nosotros mismos y se acabe la especie humana y que solamente los que tienen el poder puedan tener hijos y vivir de manera decente. Entonces, hay unas ideologías que están acabando con nosotros mismos y que nosotros hemos permitido que entre en nuestros países, en nuestras ciudades. Hemos dejado que el enemigo coja ventaja y estamos aceptando cosas que no debemos aceptar. Y el Señor es claro, nacimos hombre y mujer, no hay vuelta de hoja. El que nace hombre y decide que se vuelve transexual, si le hacen una prueba de ADN, van a saber que es hombre, así tenga cuerpo de mujer, así se haya puesto senos, así se haya quitado su pene, lo que sea, es un hombre, no es una mujer. Y ese es un proceso de generación en el que estamos actualmente y que lo vemos todos los días. Y vemos cómo los medios de comunicación dejan ver como si eso fuera muy normal. Entonces aquí en los programas, aquí en Colombia, en los programas tienen que meter un transexual, tienen que meter un gay, el lesbianismo, todo ese tipo de cosas están haciendo que los niños vean que eso es normal y que los niños y que inclusive los grandes piensen que eso es respetar a las personas. Pero resulta que no hay tal. Eso se llama proceso de degeneración. Y cuando lleguemos a cierto punto, el Señor ya no nos va a dar más oportunidad y va a venir un juicio divino en el que
van a tener que sufrir el castigo divino, porque el Señor llega hasta cierto punto, pero no va a aceptar que hagamos lo que nosotros queramos. Entonces, aquí nos deja Pablo el pensamiento de qué es lo que queremos nosotros y cómo somos culpables todos, porque todos hemos pecado. Y aquí habla en la tercera sección de esa culpabilidad que también va sobre los judíos, que también recae sobre los judíos, que son el pueblo, que eran el pueblo elegido por Dios, pero muchos se desviaron y no quisieron aceptarlo. Dice así, he aquí, tú tienes el nombre, el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso lo dejamos, lo vimos muchas veces en el Antiguo Testamento y lo vimos también, lo empezamos ya a ver en el Nuevo Testamento. Esos judíos de nacimiento, que nacieron judíos, que decidieron no creer en Jesús, que decidieron llevarlo a la cruz, que decidieron matarlo, que decidieron escupirlo. O sea, todo lo que hicieron los judíos fueron quienes decidieron acabar con la vida de Jesús. Ellos no están mostrando, o sea, no conocían las escrituras, ¿acaso? Porque decidieron matar al Mesías. Porque vino el Mesías a esta tierra y no le creyeron, porque robaban, porque el templo se ha convertido en una cueva de ladrones. Y eran judíos de nacimiento. Entonces aquí deja claro Pablo que todos somos pecadores y que lo que hace que nosotros tengamos testimonio son nuestras acciones, no nuestras palabras, porque con palabras, las palabras se las lleva el viento. Lo que muestra quiénes somos y lo que da un testimonio son nuestras acciones. Dice, en la cuarta sección ya nos habla de que todo el género humano es culpable. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, qué terrible. Somos pecadores. Todos los días nos equivocamos. Hablamos mal de nuestro prójimo. Mentimos. Hacemos quedar mal a las personas. Hacemos fallar a los que están haciendo las cosas de manera amorosa, los que actúan con amor. Decidimos que podemos decirle una palabra buena a una persona, pero en vez de hacerlo, entonces decidimos que vamos a acabar con esa persona y le vamos a decir algo que lo amargue. Estamos siendo como no queremos ser. Hacemos lo incorrecto. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Claro, conocemos a Cristo, conocemos su obra en esa cruz, conocemos lo que significa que haya derramado su sangre en esa cruz y que haya resucitado, pero seguimos pecando, seguimos haciendo lo incorrecto, seguimos estando en pecado, nos revolcamos en el pecado. Y aquí deja claro Pablo, somos culpables, no hay ni uno bueno, hablamos lo que no es, engañamos, tenemos amargura en nuestro corazón, tenemos tristeza, hacemos cosas que no son, no nos afligimos, no somos como deberíamos ser si estuviéramos en Cristo. Y dice en el capítulo 3 versículos 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí Pablo ya nos muestra cómo funcionan las cosas. Vino una ley y esa ley lo que hace es mostrarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nadie, solamente Jesús, pudo cumplir la ley con todo lo que dice la ley de Moisés, la pudo cumplir perfectamente, pero ningún judío, por más sumo sacerdote que fuera, pudo cumplir esa ley. Todos estamos bajo la lupa de Dios. Dios nos ve a todos, Dios conoce nuestros corazones, sabe quiénes somos nosotros y Él
es quien nos juzga. Él es quien sabe que estamos haciendo lo incorrecto. Entonces, no podemos ser justificados, porque la ley lo que nos deja ver es que tenemos pecado. Y si nosotros nos podemos saber, siempre hay algo de la ley que estamos incumpliendo, porque no somos perfectos y porque estamos atados a ese pecado. Pero aquí viene una cosa hermosa y es esa gracia, es ese amor que nos tiene Dios, el que nos permite ya no ser más esos pecadores y cambiar nuestra vida. Dice en el capítulo 3 versículos 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, que nos permite ser salvos, que nos permite ser limpios, que nos permite alejarnos y retirarnos completamente del pecado. Jesucristo, su sacrificio, esa gracia, ese don, ese regalo inmerecido, porque eso es la gracia, el regalo inmerecido que nos dio Jesús al morir en esa cruz por todos nosotros pecadores, permite que nosotros seamos justificados. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creer, tener fe, saber que Él está ahí y que Él hizo eso por nosotros. Y cuando nosotros descubrimos que eso es así, queremos estar cada vez más en Él y conocerlo más profundamente. Por eso vamos a las Escrituras, por eso leemos lo que Él nos está diciendo, que aplica no solamente en el tiempo en el que se escribió, sino para toda la vida, para siempre. Y lo vemos ahora, como está quedando claro en esta sesión. El Señor nos abre los ojos para mostrarnos qué está bien y qué está mal. Actuemos conforme a lo que Él nos dice. La quinta sección nos habla de que Dios envió a su Hijo como propiciación del pecado. La propiciación y la expiación en el Antiguo Testamento era un símbolo de ese Jesucristo que había de venir, de ese sacrificio que iba a hacer Jesús al morir en esa cruz. Nos dejaba ver cómo esos animales, que eran unos animales que eran sin pecado, sin mancha, perdón, sin mancha, que eran animales perfectos, esos animales se sacrificaban. ¿Para qué? Para que el Señor, para que Dios, para que Jehová en el Antiguo Testamento perdonara nuestros pecados, los pecados del pueblo, los perdonara y pudieran ser limpios. Por eso morían los animales, porque solamente la sangre podía limpiar esos pecados que tenía el pueblo, que tenían los sacerdotes, porque los sacerdotes, a pesar de tener pues una jerarquía dentro del pueblo judío, también eran pecadores. O sea, por el sacerdote también había que hacerlo, como lo vimos en la oración de María. María, la madre de Jesús, era pecadora y ella lo sabía. Entonces, todos somos pecadores. Lo que permitía en el Antiguo Testamento que se lavaran los pecados del pueblo era ese animalito que era sacrificado y cuya sangre se derramaba. Pero resulta que Jesús vino a esta tierra y Jesús actuó, o sea, Jesús actuó como ese animalito que era perfecto. Jesús actuó y murió en esa cruz y derramó su sangre para salvarnos y para limpiarnos. Y ese sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y cuando yo decido creer que eso sucedió, yo tengo una nueva vida. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿La jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Nada de las obras que yo haga, de lo que yo actúe, de cómo sea yo, me va a justificar, porque siempre voy a estar incumpliendo la ley. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, gracias a eso, yo he sido limpio. Y yo sé que el Señor me ha perdonado y he sido justificado, perdonado, lavado, limpiado y soy nueva criatura. Entonces, no es por nada que yo pueda hacer. Nada de lo que yo haga sirve para que me gane punticos adicionales y para que haga que el Señor me perdone y que lave mis pecados. No, es ese sacrificio que Él decidió hacer por medio de su Hijo en esta tierra, para que Él muriera y nosotros pudiéramos ser limpios. Entonces, esa es la tarea que vino a hacer Jesús aquí. La sexta sección nos habla de cómo el hombre es justificado por la fe sin las obras, por la ley de Dios, como le estábamos hablando ahora. Dice así, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley?
En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué nos está diciendo aquí? Gentiles y judíos que crean, que tengan fe, que sepan que Jesucristo vino a esta tierra a hacer esa obra perfecta y maravillosa y que resucitó, están recibiendo esa gracia, ese don y esa salvación preciosa que nos da Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no lo justificaron las cosas buenas que hizo, lo justificó que él tuvo fe y que a pesar de ser un anciano y que su esposa también era una anciana, él decidió creer que la promesa que le había hecho Dios se iba a cumplir y se cumplió. Y todo lo que le dijo Dios se cumplió y se está cumpliendo y se cumple todos los días. Entonces, esa fe permitió que Abraham fuera justificado y esa fe, esa creencia que nosotros tenemos que Jesús es Jesucristo y que resucitó, hace que nosotros también recibamos como Abraham esa justificación. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe. La fe es llamar a lo que no es como si fuera. La fe es decidir que yo tengo un Dios precioso y perfecto que me escogió, que me eligió y que quiere que viva una nueva vida con Él. Eso es la fe. Y por la fe, para que sea por gracia, para que sea un regalo y que no sea que alguien se lo merece, porque ningún ser vivo, ningún ser humano se merece la gracia, o sea, el perdón, pero todos nos merecemos la gracia, ¿por qué? Porque Dios nos ama y la gracia es dada por el amor que Dios nos tiene. Entonces, por gracia, Dios nos salva. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Creer, tener fe. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, vuelve a dejar claro que es Dios Padre que levantó de los muertos a Jesús, el que por gracia nos hace salvos, el que nos ama de tal manera que decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, la gracia de Dios, su amor inmerecido, reina por la justicia para vida eterna mediante Jesús el Mesías, nuestro Señor. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la gracia de Dios es ese regalo precioso y perfecto que no merecemos porque somos pecadores, porque todos aquí en esta tierra estamos sumidos en el pecado, en la inmundicia, en las cosas que van contra la ley, porque la ley nos abrió nos quitó la venda y nos abrió los ojos para saber qué era bueno y qué era malo. Y sin embargo, conociendo lo que es bueno y lo que es malo, seguimos haciendo lo malo. Pero la gracia de Dios nos dio ese don maravilloso por medio de la muerte de Jesús de recibir la salvación. En la séptima sección nos empieza a hablar de esa nueva vida. Ya nosotros morimos a ese antiguo hombre que éramos. ¿Y cuáles son las señales que tenemos de esa nueva vida en Cristo? Primero el bautismo, que está en el capítulo 6, versículos 1 al 7. El bautismo se hace después de que yo creo, cuando yo decido, cuando yo me convierto, cuando decido que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, ¿cierto? Yo hago un acto de fe que es, me bautizo. Y cuando yo me bautizo, muero a ese viejo hombre y renazco, salgo del agua, me sumergen en el agua y yo salgo del agua convertido en un nuevo hombre que ha muerto, ha sido muerto y enterrado y resucita, resucito con ese nuevo hombre. Y eso es lo que significa sumergirse en el agua. Ya no queremos servir más al pecado, porque no quiere decir que como yo ya sé que estoy en Cristo y que como yo sé que Dios por su gracia me ama y no sé qué, entonces yo voy a empezar a estar en el pecado. No, porque yo ya sé a quién sirvo. Yo ya sé que Jesús es quien es mi modelo de vida y por lo tanto yo quiero hacer lo que Él hizo, porque yo ya tengo una nueva vida. Y esa nueva vida hace que yo aborrezca ese pecado en el que vivía. Éramos esclavos de ese pecado. Inclusive nos acordamos y decimos, Dios mío, ¿cómo nos perdonaste tanto que hemos hecho malo? Y tú sigues ahí, porque el pecado
Cuando lo cometo, cuando yo soy esclavo del pecado, pues sigo cometiendo pecado. Entonces el Señor empieza a mí ese proceso para hacerme, para darme esa nueva vida. Y yo lo que quiero es ser cada vez mejor. ¿Para qué? Porque Dios me está santificando para que yo llegue a ser perfecta, como lo fue Jesucristo. Pero no es que yo me voy a convertir el día de la del día, de la noche al día, me vaya a convertir en perfecta, soy una santa porque no cometo pecados. No, no hay ninguno que no cometa pecados. Inclusive esos sumos sacerdotes antiguos eran pecadores y tenían que hacer un sacrificio de un animal por ellos. Entonces, cada día mi vida va a estar más consagrada a Dios porque voy a estar santificada para Él, porque quiero ser de Él, entonces quiero hacer lo que a Él le agrada, no lo que le desagrada. Y así entonces me voy desapegando del pecado. Y las cosas que hacía antes, mentir, desear, envidiar o lo que sea, esas cosas ya no las hago, porque ya sé que no son buenas. Y el Señor empieza a ayudar con esa transformación. Él es el que produce el cambio. Él es el que produce que yo sea esa nueva criatura, que tenga esa nueva vida. ¿Cómo? Porque yo sé que Él está actuando en mí. O sea, esa nueva vida que Él me la da y le permite que yo empiece a actuar distinto. Y las personas ya ven, ay, pero usted antes, no sé, hacía tales cosas y ya no las hace. No, porque yo estoy en el Señor y el Señor es el que guía mis pasos. No soy santo en el sentido de que no cometa pecados porque eso no es la santidad. Simplemente soy santo porque estoy apartada. Soy apartada para Dios. Porque estoy en un proceso en el que el Señor me va llevando para ser cada día más de Él. Si soy cada día más de Él, Él es amor, yo soy amor. Entonces yo estoy haciendo lo que el Señor quiere en mí. Yo estoy haciendo Él está haciendo la obra en mí y yo hago lo que Él quiere porque Él es mi pastor. La octava sección nos habla sobre el pecado. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí deja clarísimo, ya no estamos para cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque morimos, nosotros ya morimos. Ya no somos nosotros mismos, somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, lo que estamos sujetos es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va guiando cada paso que damos y nos muestra lo bueno y lo malo. Y nosotros tomamos la decisión de seguir lo bueno. ¿Por qué? Porque estamos en Dios y porque nos está cambiando. Si nosotros no morimos a esa ley, no vamos a poder estar unidos a Cristo. Si nosotros seguimos pensando que tenemos que cumplir todas las leyes de la Torá, todas las leyes que dijo Moisés, pues no vamos a poder hacer nada. Si nosotros seguimos siendo esos viejos hombres, vamos a continuar revolcándonos en el pecado. Y eso no es lo que Dios quiere. La ley siempre acababa en muerte y ahora estamos libres de ella, porque morimos a esa ley. Entonces, ahora estamos sujetos a ese Espíritu Santo. Ahora estamos sujetos a vivir de manera distinta. Ya no vivimos en hacer lo que queremos y en dar rienda suelta al pecado, porque tenemos una vida nueva, un régimen nuevo que es el régimen del Espíritu, el régimen del Espíritu Santo que nos lleva por donde Él quiere que vayamos. Y empezamos a actuar distinto y empezamos a hacer testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Este es un libro espectacular que nos muestra cómo nosotros no seguimos arraigados al pecado y cómo somos de verdad muertos, porque la semilla para que crezca tiene que morir. Entonces nosotros tuvimos que morir a ese viejo hombre y empezamos una nueva carrera con una nueva vida que nos permite estar cada vez más en el Señor. Entonces vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar el próximo sábado. Les deseo un excelente resto de fin de semana y una nueva semana maravillosa. Que Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días con la segunda parte de este libro.